Bueno, en la clase de hoy vamos a ver una idea intuitiva, ¿no?, de lo que es el principio de inducción completa. Si bien supongo que ya leyeron la teoría inicial, si no lo hicieron deberían de leerla. Por ahí en primera instancia es un poco complicada entenderla, pero se trata de ir intentando, de ir leyendo hasta poder entenderla, ¿no? Bueno, en palabras simples, lo que es la inducción completa sirve o se utiliza, ¿no?, para realizar demostraciones de propiedades que tienen que ver con los números naturales, ¿sí? Se utiliza más para demostrar las propiedades, ya que no es muy útil en el sentido de generar nuevas propiedades. Bueno, para ir entendiendo un poquito, ¿sí?, vamos a empezar con una idea intuitiva, lo que es la inducción completa, para generalizar un poco. Bien, siempre hay un típico ejemplo, ¿sí? En este caso fíjense que le dibujé unos rectángulos acá, ¿sí? Vamos a decir que estos rectángulos son todas fichas de dominó apiladas una al lado de la otra. Bueno, nuestra propiedad, ¿sí?, que le podemos llamar como propiedad, ¿no?, va a ser si cae la primera ficha de dominó, se van a caer todas las fichas, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a pensar es cómo probar eso, ¿sí? Lo primero que vamos a probar, ¿sí?, podemos llamarla a esta fichita 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y supongamos que hay más fichas, entonces por ahí tenemos la ficha n, ¿sí?, hasta donde llegue nuestra ficha. Bueno, entonces para demostrar esto, que si cae una ficha se caen todas, ¿sí?, si se cumple que se cae una ficha, se cumple que se caen todas, tenemos que ir planteando una demostración, ¿no? Entonces, por ejemplo, para investigar esta propiedad, se caen todas las fichas, la primera que tenemos que ver si se cumple es si la primera ficha cae, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es ver si la primera ficha cae, ¿sí? Y la segunda propiedad es ver si una ficha cualquiera cae, si cae la siguiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuestra segunda propiedad sería, tomamos una ficha cualquiera de esta n, ¿sí? Entonces vamos a poner si la ficha n cae, cae la ficha siguiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos la ficha siguiente a una ficha n? Entonces vamos a escribir cae n más 1, ¿sí? Entonces fíjense, si se cumple todo esto, la propiedad que habíamos dicho que eran caen todas las fichas se va a cumplir, ¿sí? Entonces estamos diciendo, bueno, la primera ficha cae, y después decimos, si tomamos una ficha cualquiera de esta y esa se cae la siguiente. Entonces, si se cumplen esas dos propiedades, se cumple que se caen todas las fichas si cae la primera, ¿no? Bueno, esto sería una idea intuitiva de lo que es el principio de inducción, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo son los pasos o cómo plantear los pasos para demostrar una propiedad general, ¿sí? Una propiedad de los números enteros, por ejemplo, se pueden demostrar propiedades conocidas como la propiedad conmutativa, otro tipo de propiedades que vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces le puse pasos a seguir, ¿sí? El primer paso es, probamos que se verifican para n igual a 1, ¿sí? O sea, se verifica para el primer elemento. Bueno, el segundo paso, demostrar la verdad de la implicación de la hipótesis del principio de inducción completa, ¿sí? Es decir, lo siguiente, plantear la hipótesis y la tesis. Bien, una vez que planteamos esto, lo que tenemos que ver es si se cumple para un elemento n, ¿sí? Entonces, en el segundo paso,
acá tenemos una implicación en el antecedente, lo que tenemos que ver si se cumple para un n cualquiera. Entonces yo voy a poner si a esta una p de propiedad, vamos a ponerle la propiedad de n es verdadera, entonces la propiedad de n más 1 sería el siguiente de este, el siguiente número, también debería de ser verdadera, ¿sí? Bueno, entonces, si se cumple esto, sí, tenemos una propiedad de los números naturales, ¿no? Siempre los números naturales están ordenados. Primero probamos si se cumple para el primer número. Bueno, si se cumple para el primer número esa propiedad, ahí nosotros vamos a suponer que es verdadera para un número cualquiera, y luego tenemos que probar que se va a cumplir para el siguiente de ese número. Entonces, si se cumple para el siguiente de ese número, se dice que la propiedad se cumple para todos los números naturales, ¿sí? En forma de resumen, ¿sí? A mí siempre me gusta escribirlo así para ordenar la demostración, ¿sí? Entonces, primer paso, verificamos la propiedad para el primer elemento, ¿sí? Si esto es verdadero, ahí pasamos al segundo paso. En el segundo paso tenemos que comprobar esa implicación, ¿sí? Si es verdadera para un n cualquiera, un elemento cualquiera de los naturales, entonces si la propiedad, si p de n sería si la propiedad es verdadera para un número cualquiera en los naturales, ¿sí? Entonces tenemos que probarla para el siguiente de ese número. Entonces el siguiente lo escribo n más 1, también tiene que ser verdadera, ¿sí? Vamos a ponerle es verdadera. Bien, si se cumple esto, yo puedo decir, ¿sí?, que mi propiedad va a ser verdadera, ¿sí? O sea que la propiedad p de n se cumple para todos los naturales. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de una propiedad bastante conocida, donde vamos a plantear la propiedad y ahí vamos a demostrarla que se cumple para todos los números naturales, ¿sí? Bueno, en este ejemplo vamos a ver entonces cómo trabajar con una fórmula, ¿sí?, que luego vamos a demostrar. El ejemplo es bastante sencillo, ¿sí? Dice sumar números naturales consecutivos. Entonces lo que nos está pidiendo es que busquemos una fórmula para sumar n números naturales consecutivos, ¿sí? Primero vamos a empezar con un caso particular para ir viendo o ir entendiendo cómo funciona, ¿sí? Por ejemplo, si yo sumo estos números consecutivos, serían 3, 6 más 4 tendría 10, ¿no es cierto? Bueno, lo que yo quiero es una fórmula entonces que yo ponga la cantidad de números naturales que tengo, consecutivos obviamente, y que ya me dé el resultado de esa suma, ¿sí? Bueno, le voy a explicar más o menos un método para este caso particular, ¿no? Bueno, esto viene de una anécdota, así que se le pedía a un alumno que sume n números naturales. En aquel caso era 100, pero ahora vamos a hacerlo con 4 para que se entienda de manera sencilla. Bueno, el primer procedimiento que hizo fue buscar una particularidad, ¿no? Algo que se cumpla. Y lo que hizo fue, acá los tiene de forma ascendente y los anota debajo de forma descendente. Sería 4 más 3 más 2 más 1, ¿sí? Con esto lo que nota es que, por ejemplo, si sumamos estos dos me da 5, ¿sí?
Si sumamos estos dos me da 5 también. Con esto pasa lo mismo. Y con esto también. Entonces fíjense que la suma de todos ellos es 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 4 veces 5. ¿Sí? Bien, pensemos. ¿Sí? Si lo que hicimos fue sumar 1 más 4, 2 más 3, fíjense que acá sumamos 1 más 4 y acá también. ¿Sí? Acá sumamos 2 más 3 y acá también. Entonces sumamos dos veces nuestros números consecutivos, del 1 al 4 lo sumamos dos veces. ¿Sí? Entonces, en este caso 4 por 5 es 20. Lo que tenemos es el doble de la suma. ¿Sí? Para encontrar lo que va a valer la suma lo dividimos por 2 y eso nos daría nuestro 10. ¿Sí? Bien, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Lo que vamos a ver es qué pasa cuando tenemos una cantidad más grande de números, en este caso n números. ¿Sí? La idea es buscar una fórmula. Entonces lo que planteamos acá, la suma de n números naturales. 1 más 2 más 3, hasta un número n, puede ser, no sé, 100, 2000, 10, 2000, el número que quieran. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento. Acá tenemos en forma ascendente, acá lo vamos a anotar en forma descendente. Entonces el último número es n. ¿Sí? El anteúltimo sería ese n menos 1. ¿Sí? Luego, antes del n menos 1, si tuviéramos otro antes acá, lo escribiríamos n menos 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Acá iría, por ejemplo, el segundo número, sería el 2. Y acá el primer número, el 1. Entonces lo escribimos en forma ascendente, del 1, 2, 3, acá hay infinitos números hasta el número n, ¿no? Que va a ser el que podemos elegir. Y acá en forma descendente. Bien, si sumamos, vamos a ver una particularidad como esta. ¿Sí? 1 más n sería n más 1. ¿Sí? Conmutativa, así que lo podemos dar vuelta. 2 más n menos 1, ¿sí? Estamos sumando esta fila con esta. 2 más n menos 1 sería n más 1. ¿Sí? 3 más este, n menos 2, otra vez n más 1. Y así vamos a ir sumando hasta el último. N menos 1 más 2, otra vez n más 1. Y n más 1 me daría n más 1. ¿Sí? Bien. Lo que podemos plantear entonces es que todo esto nos daría la suma de los n números. ¿Sí? Todo esto también nos daría la suma de los n números. Si sumamos esto más esto, me daría 2 veces esa suma. ¿Sí? Hasta ahí vamos entendiendo. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo no quiero dos veces esa suma, yo la quiero una sola vez. ¿Sí? Quiero saber esto más. Entonces, como esto es una igualdad, para despejar la suma, lo puedo simplificar el 2. ¿Cómo lo hago? Divido a ambos miembros por 2. ¿Sí? En este caso 2 sobre 2 me quedaría 1. Y acá, a esta expresión la podemos trabajar un poco. ¿Sí? ¿Cuántas veces vamos a sumar n más 1? Vamos a sumar el total de veces que tengamos. Entonces sería n veces n más 1. ¿Sí? Todo esto se simplifica n veces n más 1 sobre 2. Esto sería la suma. ¿Sí? La suma que tenemos acá. Entonces, esta sería nuestra fórmula. ¿Sí? Bueno, según nosotros, esta fórmula nos va a servir para sumar n números naturales.
¿sí? Probamos con nuestro primer ejemplo. Queremos la suma de los primeros 4 números naturales consecutivos. Entonces, si nosotros reemplazamos a n por 4, nos debería dar nuestro 10, ¿sí? Bien, entonces sería 4 por 4 más 1, todo esto sobre 2, ¿sí? 5 por 4, 20, dividido 2, 10. Entonces la suma de los primeros 4 números naturales, ¿sí? Estos nos da el 10 efectivamente. Después podemos probar con otros ejemplos. Por ejemplo, podemos decir suma de los 6 primeros números naturales, ¿sí? Entonces vamos a hacer la suma de los 6 primeros números naturales. Sería el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6, ¿sí? Eso lo puedo comprobar o lo puedo escribir yo. Entonces con la fórmula sería 6 por 6 más 1, todo esto sobre 2, ¿sí? Y ahí vamos a ir haciendo este ejemplo, ¿sí? Sería 7 por 6, 42, dividido 2, 21, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los 4, van 10, más 5, 15, más 6, el 21, ¿sí? Tenemos la suma de los 6 primeros números naturales. Bueno, lo que estamos haciendo acá es probar esta fórmula para algunos casos particulares. Lo que nosotros queremos hacer ahora es probar o asegurar, ¿sí?, que esta fórmula se va a cumplir para cualquier n que sea natural, ¿sí?, para la suma de cualquier cantidad de números naturales. Para verificar o para comprobar esta fórmula que se va a cumplir para cualquier número natural, lo que vamos a hacer es aplicar el principio de inducción. Entonces, gracias al principio de inducción, o por el principio de inducción, ¿no?, nosotros vamos a poder comprobar que esta fórmula, ¿sí?, sirve para sumar n números naturales. Ahora vamos a plantear el problema y vemos cómo lo vamos a demostrar por el principio de inducción. Siguiendo con nuestro ejemplo, ¿sí?, lo que tenemos que hacer ahora es demostrar que esa propiedad que hallamos hoy se cumple para todos los números enteros, ¿sí? Bien, para ello vamos a utilizar el principio de inducción, ¿sí? Recordemos que el principio de inducción tenía diferentes pasos, ¿sí? En realidad planteamos dos pasos. El primer paso, ¿sí?, es verificar si la propiedad se cumple para el primer elemento, ¿sí?, para este número. Entonces, verificar o probar, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es probar que la propiedad, ¿sí?, se cumpla para n igual a 1, ¿sí? Entonces sería este primer elemento. Bien, realizando esa prueba, vemos entonces el primer elemento vale 1 y esto tiene que ser igual a 1 por 1 más 1, todo esto sobre 2, ¿sí? Bueno, resolvemos y nos queda al final 1 igual a 1, ¿sí? Entonces ya vemos que la propiedad se cumple para el primer elemento. Y ese es el principio de inducción. De igual manera, si ustedes quieren ir viendo si se cumple para otros, para entender mejor la fórmula, lo pueden hacer, ¿sí? Pero eso ya lo hicimos. Bueno, segundo paso, ¿sí? Segundo paso, demostrar la verdad de la implicación de la hipótesis, ¿sí? Entonces recordemos que en el segundo paso nosotros teníamos nuestra hipótesis, ¿no? Que en esta hipótesis nosotros planteábamos una implicación. En nuestra implicación decíamos que la propiedad
la suponíamos verdadera para un número cualquiera. En este caso yo a la h le voy a llamar número cualquiera. Entonces la propiedad para un número cualquiera, ¿sí? Que puede ser 3, 4 o cualquier número natural, es verdadera, ¿sí? Vamos a poner una B. Entonces, ¿sí? Tengo que verificar o tengo que comprobar que si se cumple para un número cualquiera, también se va a cumplir para el siguiente de ese número, ¿sí? Entonces esto yo tengo que probar si es verdadero o no, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Entonces, como es una implicación, si esto es verdadero, efectivamente, y este es verdadero, la implicación es verdadera. Si este es verdadero y este es falso, la implicación es falsa. Entonces, no, este no se va a cumplir para todos los naturales. Vamos con la primera parte. Dice que tenemos que suponer que es verdadero para un número cualquiera, ¿sí? Entonces, yo voy a decir 1 más 2 más 3, ¿sí? Hasta un número h, un número cualquiera, es igual a h por h más 1 sobre 2. ¿Sí? En vez de n pongo un número h, pues estoy diciendo un número cualquiera, y n dijimos que era nuestro último elemento, ¿sí? Por eso elijo h nada más. Bueno, entonces la primera parte a esto lo supongo verdadero, ¿sí? Bien. Segunda parte, que sería la otra parte de nuestra implicación, tenemos que probar que es verdadero para el siguiente de ese número. Entonces acá tenemos 1 más 2 más 3, ¿sí? Así sucesivamente. Luego tenemos más h y el siguiente de h sería h más 1, ¿sí? Tiene que ser igual, y acá reemplazamos todo. En vez de h, vamos a poner el siguiente de h. Sería h más 1 por h más 1, y reemplazamos esta h por un h más 1 y luego más 1, ¿sí? Lo pongo entre un corchete. Bien, todo esto sobre 2. Y acá empezamos a trabajar algebraicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a buscar es que esta expresión, ¿sí? Poder demostrar que es igual a esta expresión. Si demuestro esto, ¿sí? Voy a estar encontrando que el consecuente en este caso es verdadero, ¿sí? Entonces la implicación es verdadera y la propiedad es verdadera. Si no lo puedo demostrar, quiere decir que es falso. Entonces la propiedad al menos no se va a cumplir para un número natural, por más que para otro sí se cumple. Bueno, vamos a ir trabajando algebraicamente. Lo primero que voy a hacer, voy a tomar esto, ¿sí? Fíjense que esto es lo mismo que esto, ¿sí? Y esto es equivalente a esta fórmula que yo la tengo supuesta verdadera, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo supuesto eso verdadero, puedo reemplazarlo. Entonces tomo h por h más 1, todo esto sobre 2, más h más 1, ¿sí? Igual, y acá puedo ir trabajando un poco esto, ¿sí? Acá tengo h más 1 por, y lo que está dentro de esto, puedo suprimir este paréntesis y ahí 1 más 1 me queda 2, entonces me quedaría por h más 2, ¿sí? Todo esto sobre 2. Bueno, seguimos, ¿sí? Fíjense entonces que estamos trabajando acá. Para seguir, ahora tenemos que tratar de demostrar que ambos lados del igual son iguales, ¿sí? Se cumple la igualdad, ¿no? Bueno, podemos sumar estos dos miembros, tratar de llegar a este,
O podemos hacer suma de un mismo número a ambos miembros, lo que sea, ¿sí? Yo, por ejemplo, como veo este con denominador 2 y este también, voy a restarle a ambos miembros esta expresión, ¿sí? Entonces, si resto a ambos miembros esta expresión, acá se va a cancelar y me va a aparecer acá restando. Entonces tengo h más 1 igual a h más 1 por h más 2, ¿sí? Todo esto sobre 2. Y esta expresión, como la resté a ambos miembros, acá se me simplificó, se desaparece, ¿sí? Y acá va a aparecer restando h por h más 1 sobre 2, ¿sí? Fíjense para qué me va a servir esto, ¿sí? Lo que pasa acá es que tengo el mismo denominador. Entonces, como tengo el mismo denominador, puedo dejarlo todo bajo un mismo denominador, ¿sí? Como un denominador, y puedo operar los numeradores. Entonces acá tengo h más 1 por h más 2 menos h por h más 1, ¿sí? Bien, tengo dos términos, ¿sí? Este término y este. Entre los dos términos tengo como un h más 1. Entonces lo que yo puedo hacer es sacar factor de estos dos términos h más 1, ¿sí? Entonces saco factor común h más 1, que sería de este y de este. Y en este término entonces me queda h más 2 menos, y acá me queda h, ¿sí? Recordemos que todo esto estaba sobre 2. Bien, ahora puedo ir trabajando dentro del corchete, ¿sí? Si suprimo los paréntesis, me quedaría h menos h, se me simplificaría. Entonces acá solamente me queda el 2. Voy a tener h más 1 igual a h más 1, ¿sí? Acá suprimo este paréntesis, se me van a cancelar las dos h y me va a quedar todo esto solamente por 2, ¿sí? Sobre 2. Como está multiplicando y este está dividiendo a toda la expresión, 2 sobre 2 me quedaría 1, ¿sí? O como lo decimos comúnmente, lo simplificamos. Por lo tanto, me queda h más 1 igual a h más 1, ¿sí? Esto se verifica, ¿sí? Entonces, vemos que teníamos nuestra hipótesis, ¿sí? Suponíamos verdadera para un h cualquiera, un número cualquiera, y probamos si era verdadera para el siguiente de ese número, ¿sí? Que eso es lo que lo hicimos acá. Entonces, como esto lo teníamos supuesto, esto lo probamos y es verdadero, la implicación es verdadera. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula se cumple para cualquier número natural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos sumar los 100 primeros números naturales, ¿sí? Nosotros reemplazamos 100 en la fórmula y ahí nos da la suma 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100, ¿sí? Así como lo hicimos en el ejemplo. Y para cualquier número natural se va a cumplir nuestra fórmula. Bien, espero que se haya entendido. Por ahí es un poquito larga la explicación, pero la idea es que entiendan también el concepto, ¿sí? Bueno, hay más ejercicio para ir haciendo. La idea es practicar. Después es más manejo algebraico, pero los pasos siempre son los mismos.